Desde que tengo memoria, siempre me ha costado dormir. No sé si llamarlo insomnio o simplemente mala costumbre, pero desde niño he pasado horas acostado en la cama, viendo la oscuridad del techo y escuchando los sonidos de la casa. En la colonia donde crecí, al sur de la Ciudad de México, las noches eran tranquilas, solo interrumpidas por el ladrido ocasional de un perro o el ruido de un coche en la calle. Pero lo que viví una noche de enero, hace varios años, me hizo entender que el silencio también puede esconder cosas. Esa noche me quedé despierto más tiempo del usual. Eran casi las 3 de la mañana, y por más que cerraba los ojos el sueño no llegaba. La casa estaba completamente en calma. Mis papás dormían en su cuarto y mi hermana en el suyo. Solo yo seguía despierto, con la mirada fija en el ventilador del techo, que apenas se movía con el aire. Sin embargo, empecé a notar algo extraño. Por la rendija de la puerta de mi cuarto, esa pequeña línea de luz tenue que dejaba ver el pasillo, noté una sombra moverse. No un cambio de iluminación ni un reflejo, sino una sombra definida que pasó de un lado a otro, como si alguien estuviera caminando por la casa. Pensé que quizá era mi papá levantándose al baño, pero el sonido de la puerta de su cuarto nunca se escuchó. Tampoco fue mi hermana, porque cuando me incorporé para asomarme, su puerta seguía cerrada. Algo o alguien estaba en la casa. No me moví de inmediato. Sentí una presión en el pecho, como si algo me advirtiera que no debía asomarme. Pero la curiosidad pudo más, y con cuidado me deslicé fuera de la cama, avanzando en puntillas hasta la puerta. Me incliné apenas lo suficiente para ver el pasillo, esperando a encontrar a alguien. No había nadie. El pasillo estaba vacío, pero el aire se sentía extraño, más denso, como si la casa no estuviera completamente vacía. Di un paso afuera. El suelo frío bajo mis pies me hizo estremecer. Entonces lo vi. Al final del pasillo, justo en la esquina donde comenzaban las escaleras, había una figura. No era alguien de mi familia. No era una persona. Se trataba de una sombra, pero no una proyección en la pared, sino algo sólido, algo que estaba ahí, de pie, mirándome. No tenía rostro, ni ojos, ni boca. Era una silueta negra, alta y delgada, con extremidades más largas de lo normal. Su cabeza parecía moverse lentamente, como si estuviera tratando de enfocar su atención en mí. Mi cuerpo se congeló por completo. Quise moverme, correr de regreso a mi cuarto, pero no pude. Sentí una presión en los oídos, un sonido sordo, como si el mundo entero se hubiera silenciado. La figura se inclinó un poco hacia adelante, y entonces, sin previo aviso, comenzó a deslizarse hacia mí, sin hacer ruido, sin pasos, solo avanzando. El miedo me soltó de golpe. Me di la vuelta y corrí a mi cuarto, cerrando la puerta con fuerza y aventándome bajo las cobijas, como si eso pudiera protegerme. Sentí como la temperatura descendía y la sensación de ser observado se hizo insoportable. No sé cuánto tiempo pasó hasta que, de alguna manera, me dormí. Al día siguiente, desperté con la certeza de que había sido un sueño. Quise convencerme de que mi imaginación me había jugado un juego, hasta que mi hermana me dijo algo que me quitó el aire. «Oye, ¿tú saliste al pasillo anoche?», me preguntó en el desayuno, con los ojos todavía somnolientos. «No, ¿por qué?», respondí con un nudo en la garganta. «Porque juro que vi a alguien parado en la esquina de las escaleras», dijo, encogiéndose de hombros. No hablamos más del tema, pero he aprendido algo. No siempre estamos tan solos en nuestras casas como creemos.
Y hay cosas en la oscuridad que prefieren observar, en silencio, esperando quién sabe qué. Desde hace un par de años, mi familia y yo vivimos en las afueras de la ciudad, en una casa rodeada de monte. Nos gustaba la tranquilidad del lugar, hasta que empezamos a notar cosas extrañas. Todo comenzó con una sensación, esa incomodidad que te eriza la piel cuando sientes que alguien te observa, pero miras a tu alrededor y no hay nadie. Las primeras semanas lo atribuimos a nuestra imaginación, pero luego vinieron los ruidos. Por las noches, cuando todo estaba en silencio, se escuchaban pisadas en la grava del patio, como si alguien caminara lentamente alrededor de la casa. Mi papá salió varias veces con una linterna, pero nunca encontró nada. Sin embargo, cada vez que volvía, tenía esa expresión tensa de quien sabe que algo no está bien. Una noche, mientras me preparaba para dormir, mi hermana menor corrió a mi cuarto, pálida y temblando. Me dijo que desde su ventana había visto a alguien parado junto a la barda del patio. Corrí para asomarme, pero no vi nada. Sin embargo, la sensación de ser observado estaba ahí. Esa misma noche, mi mamá nos despertó gritando. Decía que había visto una figura oscura de pie en su cama, inmóvil, solo mirándola. Cuando encendió la luz no había nada, pero el terror en su voz nos puso la piel de gallina. Mi papá no dijo nada, pero sus ojeras marcadas y su rostro cansado delataban que él también lo había visto. Intentamos seguir con nuestras vidas, pero las apariciones fueron en aumento. Sombras altas y delgadas que se quedaban de pie en las esquinas, en el pasillo e incluso dentro de los cuartos. No hacían nada, solo observaban. Pero eso era lo peor. Esa sensación de que algo te analizaba con una intención incomprensible. Lo más aterrador ocurrió una madrugada. Mi papá había instalado cámaras de seguridad para ver si podíamos captar algo. Despertó a toda la familia con un grito ahogado y nos hizo reunirnos en la sala. Puso el video en la pantalla. A las 3:14 am, en el patio, había varias figuras oscuras, inmóviles, mirando fijamente hacia la casa. No eran personas. Sus formas eran demasiado alargadas, casi distorsionadas. Se quedaban así por minutos hasta que de repente todas giraron la cabeza al mismo tiempo hacia la cámara, como si supieran que los estábamos viendo. Al día siguiente mi papá no dijo nada, pero comenzó a buscar otra casa. No nos dio explicaciones, pero creo que todos sabíamos que quedarse no era una opción. Un par de semanas después nos mudamos. Nunca volvimos a hablar del tema, pero hasta hoy, a veces siento que cuando cae la noche, algo sigue mirándome desde la oscuridad. Desde hace años en el pueblo donde crecí, se hablaba de unas figuras extrañas que aparecían en los campos durante la madrugada. Los llamaban observadores nocturnos. Nadie sabía bien qué eran, solo que siempre estaban ahí, de pie en la oscuridad, inmóviles y viendo. No le di importancia hasta que me tocó vivirlo en carne propia. Una noche, volví a casa más tarde de lo normal. Había ido a visitar a un amigo a un rancho a las afueras del pueblo y terminé quedándome más de lo planeado. Eran casi las 2 de la madrugada cuando tomé el camino de terracería de regreso. La luna iluminaba lo suficiente como para ver el sendero, pero el viento helado y la soledad del campo me hicieron acelerar el paso. Cuando estaba a unos 10 minutos de casa, sentí que algo me observaba. Era un instinto difícil de describir, como si tu piel supiera que hay ojos encima de ti. Miré alrededor y, entre los árboles al borde del camino, vi una figura alta.
No se movía, solo estaba mirando. Su silueta era oscura, sin detalles visibles, como si absorbiera la poca luz de la luna. Me puse nervioso, pero seguí caminando sin quitarle la vista de encima. No podía ver su rostro ni sus manos, pero sabía que estaba enfocado en mí. Cuando pasé a su altura, por alguna razón sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo entero, como si su sola presencia secara el aire, como si todo alrededor se hubiera detenido. Apuré el paso y al doblar una curva del camino, vi otra figura más adelante, igual de alta, igual de inmóvil. Me detuve en seco, giré la cabeza hacia donde estaba el primero y ahora eran dos. Tragué saliva, intentando razonar qué era lo que estaba viendo. Eran personas, siluetas proyectadas por algo. No parecían moverse, pero tampoco parecían reales. El silencio era absoluto. No había grillos, ni el sonido del viento entre los árboles. Nada. Solo mi respiración agitada y los latidos de mi corazón en los oídos. Reuniendo valor, corrí lo más rápido que pude. Pasé junto a la segunda figura y seguí sin mirar atrás. A lo lejos, distinguí la luz tenue de mi casa. No me importó que me faltara el aire o que mis piernas me dolieran. Solo quería llegar. Cuando abrí la puerta y me encerré adentro, sentí un alivio momentáneo, pero algo no estaba bien. La ventana de la sala daba hacia el camino por donde venía, y al asomarme, vi que las figuras ahora estaban más cerca. 4, quizás 5, alineados con el borde del terreno. No avanzaban, solo estaban ahí, como sombras esperando algo. Cerré todas las cortinas, aseguré las puertas y me quedé en un rincón con la sensación de que me vigilaban desde afuera. Al amanecer, cuando revisé, ya no había nada. Nunca más volví a caminar solo por el campo de noche. Pero lo peor fue enterarme de que yo no fui el único en verlos. Mi abuelo me contó que él los había visto cuando era un niño, y que su abuelo antes que él también los describía de la misma manera. Dicen que los observadores nocturnos no atacan ni hablan, solo miran. Cuando alguien los ve una vez, los verá para siempre.